Antes que nada, les agradezco mucho por su interés en ser participantes en este evento. Nuestras distinguidas invitadas están aquí presentes y su trayectoria es ejemplar y su experiencia y conocimientos tienen mucho que compartir y sabemos que será de gran valor para todas, todos y todos ustedes. Por lo que para dar inicio les cedo la palabra a Sabrina Garza, presidenta de la Sociedad de Alumnos y Alumnas de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, quien moderará este panel. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todes y todos. Es un honor presenciar y moderar este evento. Para dar inicio, permítame introducir a nuestras distinguidas panelistas. Primero, contamos con la presencia de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, ha sido embajadora de México en Nicaragua, así como en Costa Rica, Guatemala y representante permanente de México ante la OEA. Además, fue subsecretaria de Relaciones Exteriores para Naciones Unidas, África y Medio Oriente. En Naciones Unidas fue coordinadora del Grupo de los 77 para Asuntos Económicos y su vocero para Deuda y Desarrollo. Cabe mencionar que fue la única latinoamericana en el grupo de 10 asesores del secretario general Kofi Annan para la reforma de la ONU. Como embajadora de México en la OEA, fungió como presidenta del Consejo Permanente, de la Comisión de Seguridad Hemisférica y del Grupo de Trabajo que elaboró la Convención Interamericana contra el Tráfico Ilícito de Armas, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados. De igual manera, fue directora del Instituto Internacional de las Naciones Unidas para la Capacitación y la Promoción de la Mujer. Ha sido consejera ciudadana para Migración y miembro del Consejo Consultivo de la CNDH, puesto para el que fue electa por unanimidad por el Senado de la República y reelecta de la misma manera. En la OEA, fue secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres del 2009 hasta el 2019. En julio del 2020, fue nombrada embajadora emérita de México y a partir del 1 de febrero del 2021 es la subsecretaria de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, subsecretaria. Asimismo, nos acompaña la Cónsul General de México en Los Ángeles, Marcela Celorio, quien es abogada por la Escuela Libre de Derecho. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como directora de Nacionalidad y Naturalización. En 1999, ingresó al Servicio Exterior Mexicano como agregada diplomática y ascendió cada una de las categorías correspondientes. Con posterioridad, fue nombrada directora de Políticas de Protección y en el 2000 asumió el cargo de directora para Estados Unidos. Igualmente, en el exterior estuvo adscrita a la Embajada de México en Estados Unidos de América como jefa de gabinete de 2002 a 2006. En septiembre del 2006, fue comisionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores para desempeñarse como directora general adjunta encargada de la región de América del Norte. De 2009 a 2012, se desempeñó como jefa de Cancillería en Israel y consejera para asuntos económicos, comerciales y de cooperación. En 2012, adscrita como consejera para asuntos políticos en la Embajada de México ante el Reino de Bélgica y la Misión de México ante la Unión Europea. De 2013 a 2016 fue acreditada como cónsul alterna en el Consulado General de México en Nueva York. Además, en el 2016 tomó posesión como cónsul general de México en San Diego, California, y en el 2017 ascendió al rango de embajadora de México, con lo que se convirtió en la primera embajadora egresada de la Escuela Libre de Derecho. Ahora bien, en el 2019 tomó posesión e inició sus labores como cónsul general de México en Los Ángeles. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, embajadora. Por otra parte, nos acompaña la embajadora Alicia Kerber, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Desde 1991 es miembro del Servicio Exterior Mexicano. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha fungido como asesora en la Coordinación para el Medio Ambiente y Recursos Naturales, directora de enlace con organizaciones no gubernamentales y directora para la Organización de Estados Americanos. Formó parte del primer equipo de trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como directora de estudios, proyectos y eventos, además de haber desempeñado otros cargos en la Secretaría de Turismo, Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Seguridad al Servicio de los Trabajadores del Estado. Ha fungido como encargada de asuntos políticos en la Embajada de México en Colombia, cónsul titular del Consulado de México en San Pedro Sula, Honduras, representante de México ante la OEA, se desempeñó por 2 años como encargada de negocios en la Embajada de México en Irlanda y fue cónsul titular del Consulado de México en Kansas.
Durante su función como titular del Consulado de México en Kansas, diseñó y ejecutó la primera ventanilla de atención integral a la mujer con el objetivo de dar atención especial a las mujeres migrantes mexicanas. Desde junio del 2016, ha fungido como cónsul de México en Filadelfia, con jurisdicción en los estados de Pensilvania, Delaware y el sur de Nueva Jersey, habiendo sido designada en marzo del 2019 como cónsul general de México en Houston, Texas, donde desarrolló el programa de Mujeres Mentoras Migrantes, por medio del cual se impulsa el empoderamiento de jóvenes migrantes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, embajadora. Y finalmente, pero no menos importante, nos acompaña la doctora Roberta Layuz, quien cursó y egresó la carrera de Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Stanford y un doctorado en Relaciones Internacionales por esta misma universidad. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1979, fue titular de la Embajada de México en Austria de 1995 a 1999, en Cuba del 2002 al 2005, Bolivia del 2007 al 2010 y España del 2014 al 2020. Representante permanente ante las Naciones Unidas con sede en Viena del 2002 al 2005 y ante Naciones Unidas en Nueva York del 2000 al 2010. En la propia Secretaría de Relaciones Exteriores fue directora general para América del Norte, para Europa y coordinadora general del Instituto Matías Romero, además de coordinadora ejecutiva de la presidencia pro tempore de México en CELAC durante el 2020. Fue presidenta del capítulo México de International Women's Forum y es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Igualmente, es autora del libro Historia Mínima de las Relaciones Internacionales de México de 1821 al 2000 y actualmente escribe de manera colectiva sobre el papel de los embajadores de Estados Unidos en México. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, doctora. Es un gusto contar con su presencia y sin más por el momento, demos inicio a este evento. La dinámica para el panel será la siguiente. Cada panelista tendrá la oportunidad de realizar una intervención por pregunta de 2 minutos y medio. Finalmente, se abrirá la sesión a las preguntas y respuestas que el público podrá hacer por medio de la liga que se encuentra en el chat. La primera pregunta para todas es, como mujer, ¿cuáles son los retos u obstáculos que ha enfrentado trabajando en su área? Vamos primero con la embajadora Marcela Celorio. Bueno, muchas gracias. No sabía cuál era el orden. Primero, decirles el gusto que me da estar con la embajadora eminente Carmen Moreno, nuestra subsecretaria, la embajadora Roberta Layuz y, por supuesto, mi colega Alicia Kerber, aquí colegas de batalla en el campo consular. Y la verdad es que para mí es un honor porque de todas ellas he aprendido a lo largo de mi carrera. Nunca nos ha tocado trabajar juntas, pero siempre he recibido su apoyo y sigo aprendiendo. Los retos más importantes para mí, les puedo comentar que al principio en mi carrera, y ustedes son muy afortunadas de poder escuchar a mis colegas, era Marcela es mujer y entonces ella tiene que teclear, entonces ella tiene que tomar nota. Y entonces yo tenía que estar en la computadora a ver qué decían los señores, ¿no? Los que sí sabían. Entonces fue un proceso difícil, complicado, pero pues ya a través de los años y ahora estamos en el siglo XXI, hay más mujeres apoyando a mujeres y entonces ya cuando ven, por ejemplo, yo empiezo con mi equipo, tengo jóvenes, o sea, muy, muy jóvenes mujeres y en lugar, cuando ellas me dicen embajadora o cónsul general, yo también las respeto y no les digo ni niñas, ni chiquitas, ni escuinclas, ni jóvenes, sino les digo maestra, licenciada. ¿Por qué? Porque les doy un lugar como se lo debemos dar todas nosotras. Gracias. Muchas gracias. A continuación, la doctora Roberta Layuz. Doctora, está en mute. Yo tuve la suerte muy grande de que temprano en mi carrera tuve como jefa a Carmen Moreno Toscano. Ella era directora general para Relaciones Económicas Multilaterales y trabajé con ella un par de años que me dieron mucha seguridad en mí misma, porque ella siempre me trató como una igual.
Me enseñó muchísimas cosas, sobre todo a ser operativa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y eso ha sido algo muy importante en mi carrera en adelante. Para mí el reto más grande ha sido salir al exterior. Yo he tenido 5 adscripciones distintas como embajadora. Fui embajadora, como mencionaron, en Viena 4 años, después estuve en Nueva York, estuve en Cuba, en Bolivia y en España 6 años. Acaba de terminar una larga embajada en España. Y yo creo que lo más difícil para una mujer es encontrar un entorno emotivo, personal, y poder cumplir con su responsabilidad, con una responsabilidad muy grande como es ser embajadora, ser jefe de misión, en donde mucha gente depende de uno. Y eso es complicado, porque es muy difícil encontrar a un hombre que la quiera seguir a uno por todo el mundo. Yo he tenido la enorme suerte, me casé hace 10 años y me acompañó mi marido a la última embajada de 6, pero es la única etapa en la que he estado acompañada durante mi carrera. Todo el demás tiempo que estuve en el exterior estaba yo sola y es muy difícil estar sola, es muy difícil estar en el extranjero y es muy difícil estar cambiando de país y tener que rehacer todo un entorno de amistades. Y yo creo que ese es un reto muy grande para todas las mujeres en el servicio exterior mexicano, en cualquier servicio exterior. Muchas gracias, doctora. Ahora la embajadora Alicia Kerber. Ay, muchas gracias. Pues primero que nada es un placer y una gran satisfacción poder estar en este foro y poder estar sobre todo con embajadoras tan reconocidas como es la embajadora eminente Carmen Moreno y la embajadora Roberta Layuz, así como con mi compañera Marcela Celorio. Sobre todo quiero decirles algo muy, muy necesario. Siempre tenemos que partir de la verdad. Todavía no soy embajadora, qué bueno que están aquí todos ustedes para que me echen porras y sigamos al siguiente nivel, sobre todo porque cuando dijiste embajadora había mi compañera Marcela que dijo así como, sorpresa, ¿qué pasó? Pero vamos a echarnos porras. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, ¿cuáles son los mayores obstáculos a los que me he enfrentado? Pues un poco lo que ha dicho Marcela, ¿no? Cuando yo ingresé al servicio exterior siempre hay y sigue habiendo estos clubes de Toby que parecen cerrados a las mujeres, que son muy, muy sólidos a pesar de que sean muy amistosos. No deja de haber y ustedes lo habrán visto en las reuniones, estos saludos alfa, ¿no? De abrazo fuerte, es amigo, ya me comuniqué contigo, eres mi cuate, nos podemos apoyar. En cambio, cuando saludan a una mujer, a una compañera, ¿no? La mano estrechada, la distancia sobre todo, o simplemente el besito como de paso sin ver. Esos son algunos de los aspectos, el que siempre pues normalmente en las mesas de negociación, y eso es en el ámbito diplomático también, pueden ustedes vean todas las fotos, incluso tenemos fotos actuales de destacados, no sé, políticos, dirigentes empresariales, etcétera, donde siguen apareciendo estas fotos plagadas de puros hombres tomando a veces decisiones que involucran a las mujeres. ¿Dónde estamos las mujeres? Como se ha dicho mucho, las mujeres queremos estar en las mesas de negociación, porque si no estás en la mesa, entonces estás en el menú. Las mujeres no queremos ser parte de ese menú. Y recientemente en uno de los tweets de hoy en la mañana veía a un joven que decía, si no estás de acuerdo en llamar a alguien, no sé, doctora o consulesa, pero si estás de acuerdo en decirle a una mujer sirvienta, entonces es que tu problema no está en el lenguaje, tu problema está en ver a las mujeres con poder. Y creo que eso es un reflejo de jóvenes que están entendiendo ahora la nueva realidad y jóvenes que están entendiendo las nuevas masculinidades. Así es que ahí es donde todas tenemos que aprovechar también a estos compañeros que tienen una forma de pensar diferente, que se están sumando a estas nuevas corrientes del feminismo y trabajemos con ellas, sumemos voces, pero sobre todo juntémonos con mujeres para identificar las problemáticas, para entonces poder sumar voces. Eso es lo que en el servicio exterior nos ha permitido avanzar a muchas mujeres del servicio exterior. Hemos contado con mentoras como ha sido la embajadora Carmen Moreno,
la embajadora Layuz, la embajadora Reina Torres, infinidad de compañeras que también pensamos en las nuevas generaciones. Nuestro compromiso y mi compromiso sobre todo es pensar en las generaciones del servicio exterior, cómo abrirles las puertas, cómo evitar que pasen por lo que yo pasé, no cómo complicarles la vida porque yo me la vi complicada. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a ver de aquí al futuro. Gracias. Muchas gracias, cónsul. Una disculpa por el error en el título. No, al contrario, muchas gracias, síguelo cometiendo. Por supuesto, entonces. Continuamos con la embajadora Carmen Moreno. Bueno, pues muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy en la tarde. Espero que algunos compañeros también estén conectados porque yo veo puras jóvenes. Y espero que también los hombres puedan aprender algo de esto. Quiero primero decirles que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho nuestras tres colegas que ya me precedieron. Y segundo, bueno, que a mí me pasó lo mismo y me pasaron más cosas. El primer reto que enfrentamos todas las mujeres que trabajamos es lo que se llama la conciliación de la vida personal y la vida del trabajo. Eso de la doble o la triple jornada, las cargas del cuidado, en fin, eso en todas las profesiones sucede, no solamente en la diplomacia. Pero en la diplomacia, como decía Roberta, la dificultad es eso de salir al exterior. Bueno, yo tuve un marido que era una maravilla porque para mi generación, olvídate, eso de que la mujer trabajara, que la mujer tuviera un puesto, que fuera embajadora, era algo que no se usaba. La primera vez que yo quise entrar, a mí no solamente me ponían a escribir, yo quería entrar al área multilateral cuando pasé el concurso del servicio exterior, porque yo había sacado un buen lugar y podías escoger. Y fui y dije, aquí estoy, yo quiero estar en esta área, y me dijeron, aquí no hay mujeres y no queremos mujeres, son un problema, se casan y se van, cuesta mucho dinero entrenarlas y aquí no queremos mujeres. Yo, pues, simplemente como me pareció que el señor estaba loco y nada más, entonces pues, me fui y dije, pues, a otra cosa. Entonces, me voy a ver, hacer otra cosa. Yo estoy en este oficio porque tengo una gran pasión por las relaciones internacionales. Si no, hace mucho que ya me habría yo desaparecido. Entonces, en el exterior efectivamente estás sola, pero también tienes otras ventajas, tienes círculos de compañeras, de compañeros, de amigas, de amigos que te apoyan. Es muy difícil porque lo más difícil en la diplomacia, como todas ustedes jóvenes estudiantes saben y como las que están en esta carrera también lo saben, es que no puedes conversar con nadie, realmente, ¿no? Todo lo que digas será tomado en tu contra, o sea, estás negociando todo el tiempo. Todos son, buscan algún fin, tienen otra idea, no puedes conversar con nadie. Entonces no tienes verdaderos amigos. Es muy difícil hacer amigos en la diplomacia. Se hacen, pero es muy raro. Y sí se hacen muy buenos amigos, pero tienes que pasar una serie de etapas. Entonces, te digo, los mismos problemas que todas han tenido, un poquito peores porque era como antes. Ahora ya es un poco mal visto, pero antes no era mal visto, era lo normal, ¿no? Era lo normal que a ti no te dejaran participar en nada, que también que te discriminaran porque eras mujer. La primera vez que yo estuve en una terna para una embajada, pues me enteré y dije, pues qué bien. Y no me nombraron y entonces yo dije, ¿qué pasó? Fui con el particular del canciller y le dije, oye, ¿qué pasó? Yo soy mejor que los otros dos. Yo creí que iba a ser la que me... No, pero ¿y qué haces con tu marido?
Y entonces dije, es mi asunto. Entonces, empiezan por cuidarte y te están discriminando. Dice, ¿qué haces con él? Le dije, le preguntaste al embajador qué va a hacer con su mujer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no tienes derecho de preguntar eso. Esa diferencia y el esfuerzo de mantener tu vida privada y de mantener tu espacio para ti, eso es un gran trabajo que tienes que hacer, además de todos los demás. Y cuando estás en el exterior es más complicado. Pero todas las jóvenes que hablaron ahorita, la embajadora Celorio, la que ya debe de ser embajadora Gerber, y la embajadora Layu, porque yo creo que le dicen embajadora porque ya se lo merece hace mucho. Entonces, todas ellas han tenido unas experiencias bien interesantes y son gente muy, muy significativa y muy ejemplar. Entonces, yo creo que lo que han dicho yo lo comparto totalmente y les comparto también que seguimos en esa lucha que no tiene fin todavía. Todavía tenemos todos los días que estar peleando el hecho de la igualdad. Es increíble. Una compañera embajadora muy simpática decía que las mujeres todos los días tienen que probar que son mejores que los hombres para estar donde están. Y sí es cierto, porque a los hombres nadie les pregunta que por qué llegaron a ser embajadores, y a las mujeres siempre les preguntan. Bueno, seguimos en otro. Muchas gracias por todos sus comentarios y gracias una vez más por inspirarnos a seguir esta lucha que ustedes mismas nos comprueban con sus trayectorias que es posible sobrellevar. Bueno, vamos a continuar con la segunda pregunta, que es ¿cuál es la importancia de tener una política exterior feminista, justa, sostenible e inclusiva? Y vamos primero con la embajadora Roberta Layu. Está en mute. Muchas gracias. En primer lugar, el tener una política exterior feminista asegura que hay la participación de las mujeres. Eso es lo más importante. Mientras las mujeres no participen en la toma de decisiones, no va a haber políticas que favorezcan a las mujeres. Mientras las mujeres no estén en posiciones de poder, no habrá mujeres que asciendan. Y cuando un país, como es el caso de México, se pronuncia por una política exterior feminista, quiere decir que va a tomar en cuenta en todos los aspectos de su política exterior a las mujeres, y esto es muy importante. Yo creo que es un paso muy importante que se ha dado, pero también hay que darle contenido, y ese es el reto más importante que tiene para el Servicio Exterior Mexicano, y particularmente para las mujeres del Servicio Exterior Mexicano. Muchas gracias. Continuamos con la cónsul y futura embajadora Alicia Kerber. Me encantó, gracias. No, como dice la embajadora Layuz, creo que es muy importante esto de que México se haya pronunciado por tener una política exterior feminista, pero el camino no termina ahí, hay mucho todavía por andar. Esto que sea la Cancillería la que determine y el propio canciller quien haya determinado una política exterior feminista, asegura que desde arriba hasta abajo todo mundo tiene que transversalizar el enfoque de género en los programas, en los servicios, en las acciones de día a día. Ojalá pasemos ya también de este día naranja, de la no violencia contra la mujer, de la foto todos con las manitas naranja, las camisetas naranja, las flores naranja, a las acciones naranja. Numeremos cada una de las acciones que todos y cada uno realizamos para que realmente ese día se conmemore algo que estamos haciendo con convicción, de que realmente estamos transversalizando ese enfoque de género y de que realmente estamos haciendo efectiva esa política exterior feminista. No somos los únicos, hay otros países, podemos intercambiar buenas prácticas, podemos intercambiar experiencias y realmente hacer que México, que es el primer país de América que tiene una política exterior feminista, sea el ejemplo para muchos otros países de América, de América Latina. Muchas gracias. Continuamos con la embajadora Carmen Moreno.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir, pero te quiero también agregar algo. No solamente te sirve una política exterior feminista a las mujeres del servicio exterior, sino que nos sirve porque esto significa que las decisiones de política que se tomen, resoluciones, declaraciones, pronunciamientos en cualquier nivel, tienen que tomar en cuenta las necesidades de las mujeres. Y entonces ahí vas avanzando en la creación de lo que es el parámetro jurídico, ¿no? Entonces es muy importante que cuando tú votas por una cosa, tengas esto en cuenta. Eso no existía antes, eso es ahora de la política exterior feminista que tenemos que tener en absoluta consideración y evaluación las necesidades de las mujeres, también las de los hombres. Pero que sea justa, sostenible e inclusiva, obviamente es un requisito de la política exterior feminista. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas las mujeres de todo tipo, de toda orientación sexual, de capacidades diferentes, de todas las experiencias, de todas las diversidades de las mujeres, están incluidas. Y por lo que dijo Alicia de la violencia, yo ahí creo que nosotros como mujeres tenemos que promover y apoyar la idea de que haya tolerancia cero para la violencia hacia las mujeres. Cero tolerancia. Y hasta que no haya eso en la sociedad, no vamos a tener un mundo. ¿Cómo es posible que en México 10 mujeres al día sean asesinadas porque son mujeres? Nada más porque son mujeres. O sea, eso no se puede. Y entonces en una política exterior, ¿qué vas a decir? Esto está pasando adentro de México. Entonces, tú tienes que ver que en México también hay que modificar muchas cosas. Y lo primero que tienes que modificar es la actitud de las personas frente a la violencia contra las mujeres. Embajadora Celorio, ¿hay algo que quiera agregar? Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero quiero aclarar por qué reaccioné cuando dijiste embajadora Kerber. Fue primero por protocolo, porque es muy importante que conozcan el protocolo. Por eso es la embajadora eminente Carmen Moreno, la embajadora Roberta Layuz y luego ya nosotros. Entonces, de repente, cuando me presentas a mí, dije, ups, o sea, como que se está rompiendo el protocolo. Y luego con Alice, que es la futura embajadora, por eso reaccioné, porque sí siguen siendo mis mentoras, la embajadora Moreno y la embajadora Layuz. Y bueno, yo nada más quiero aterrizar lo que se ha platicado aquí con un ejemplo, con el USMCA, con el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Se incluye ya la perspectiva de género, pero son muy buenas declaraciones y son muy bonitas. Qué bueno que está la perspectiva de género y entonces los 3 países nos vamos a comprometer para hablar y para incluir a las mujeres. Pero le hace falta, como dijo la embajadora Layuz, la acción, los dientes. ¿Dónde están los dientes en estos tratados? Entonces, aparte de que ya empezamos en casa, y estoy muy orgulloso de eso, de que México tenga una política exterior feminista, pero también cuando estemos en las negociaciones internacionales, en los tratados, hay que ponerle dientes a esas buenas intenciones. Claro. Le quiero agradecer por el aprendizaje. Realmente son cosas que uno aprende con la marcha, entonces le quiero agradecer por la oportunidad. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es ¿por qué es importante y esencial la representación femenina en puestos de poder y, en su caso, dentro de las carreras diplomáticas? Y vamos primero con la cónsul y futura embajadora Alicia Kerber, por favor. Gracias, ya vamos puliéndonos en protocolo. No, pues yo creo que como lo decían ahorita las embajadoras, es necesario realmente la participación de las mujeres, no solamente porque representamos el 50% o más de la población mundial, necesitamos transversalizar ese enfoque de género de manera real, de manera contundente. Y como me decía Marcela, hay que ponerle dientes y la participación de las mujeres en los tratados internacionales, en las áreas de poder, son precisamente quienes pueden ponerle dientes a todos esos rollos que a veces se han utilizado. Muchas veces se ha utilizado el feminismo, todo el mundo habla de
vamos a defender a las mujeres, vamos a proteger a las mujeres, vamos a impulsar a las mujeres, el empoderamiento de la mujer, pero poco se hace. ¿Por qué poco se hace? Porque a veces no están las mujeres en las mesas de negociación, y ahí es donde tenemos que estar. Por ejemplo, te puedo decir que algo muy concreto ha sido lo que es la ventanilla de atención integral a la mujer, que precisamente lo comenté hace algunos años con la embajadora Carmen Moreno, cuando tuve la oportunidad de que me visitara en Kansas, y platicamos de esta necesidad de realmente darle voz al 50% de la migración en el mundo. 50% de la migración o más de la migración en el mundo es realizada por mujeres, y no se contaba con una herramienta que les diera respuesta a sus necesidades específicas. Por ello es que diseñé esta ventanilla de atención integral a la mujer, que está replicada en los 50 consulados actualmente y que da desde asesoría legal, asistencia médica, asistencia psicológica, apoyo para la educación de los menores. Podemos encontrar albergues para aquellas mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Es decir, es una ventanilla donde una mujer migrante puede plantearnos sus necesidades y nosotros podemos tener los elementos para resolverlas. No es una ventanilla física, es una política pública que ha llegado para dar respuesta a nuestras mujeres migrantes en Estados Unidos y en el mundo. Creo que eso es lo que es el resultado de mujeres trabajando para mujeres en puestos de decisión. Muchas gracias. Continuamos con la embajadora Marcela Celorio. Sí, yo creo que es fundamental el liderazgo, no solamente como jefas de Estado y jefas de gobierno. Yo les puedo compartir a nivel local en Los Ángeles, pues el consulado nunca cerró en medio de una pandemia. Yo no falté un solo día al trabajo. Es un consulado muy grande, es el más grande, la representación más grande que tiene México en el exterior. Tengo 150 personas a mi cargo y a todos los mandé a su casa, pero yo venía solita. Y dije, si me necesitan y si hay alguien que se presenta al consulado, aunque esté yo, pero voy a estar aquí. Y entonces es liderar con el ejemplo, es pregonar con el ejemplo. Eso es muy importante. Y creo que las mujeres somos, además de valientes, somos muy empáticas y muy sensibles. Entonces creo que esas características que tenemos las mujeres, hacemos ese impacto en el liderazgo, y creo que la construcción de liderazgos es muy importante para nuestras sociedades, hombres y mujeres. Muchas gracias, embajadora. Y finalmente la embajadora Roberta Layuz. Les voy a contar una anécdota. Cuando era yo embajador en Bolivia, se dio una crisis con el problema de los menonitas. Había muchos menonitas en Bolivia que habían emigrado de México y por lo tanto tenían nacionalidad mexicana y tenían que, por un cambio en la ley de la tenencia de la tierra, tenían que acreditar toda su documentación. Y no teníamos personal en La Paz para dar satisfacción a documentar a miles de menonitas. Yo creo que estábamos pasando de 25,000. Entonces tuvimos que ir nosotros, los funcionarios de la embajada, a los campos de menonitas. Y la primera vez que yo entré a un campo de menonitas, después de haber salido de la ciudad de Santa Cruz y a ir 4 horas en carretera para hablar, se habían reunido en ese campamento todos los líderes de los demás campamentos, me dice el cónsul honorario, Roberta, pero no les puedes hablar tú directamente porque ellos no están acostumbrados a recibir ninguna instrucción de las mujeres. En la cultura de los menonitas tiene que ser un hombre el jefe. Y le dije, ¿tú crees que yo vine desde La Paz, volé a Santa Cruz, tomé el coche 4 horas para darte la palabra a ti? Los menonitas podrán tener la cultura que tienen, pero son mexicanos. En México hay igualdad ante la ley y se van a acostumbrar a que una mujer es capaz de dar órdenes y que les va a decir qué es lo que tienen que hacer, si se tienen que documentar. Y todo el personal que voy a mandar de La Paz van a ser mujeres para que aprendan. Entonces, no, todo sigue igual. Si no llega una mujer y dice, aquí también las mujeres podemos ejercer la autoridad, aquí las mujeres somos capaces de representar al jefe del Estado. Cuando yo fui embajadora la primera vez en 1995, todavía se consideraba que, ciertas embajadas podía ir una mujer, pero otras importantes no podía ir una mujer. Entonces, yo me acuerdo haberme sentado en Viena
como representante, no nada más como representante permanente de México, sino como gobernadora del Organismo Internacional de Energía Atómica, se acerca un embajador y me dice, no va a venir el embajador. Le dije, el embajador soy yo. Y no va a venir el gobernador, el que representa la autoridad atómica. El gobernador soy yo. Y me dice, qué barbaridad, pues debe ser usted una persona muy inteligente para tener esos dos cargos siendo mujer. Le dije, ¿qué le parece, verdad? Para que aprenda. Entonces, es todavía esa sorpresa de que una mujer puede ejercer una función de autoridad. Para ustedes, las jóvenes, cada vez menos es esa situación que tienen que enfrentar, pero en las posiciones de autoridad todavía se cuestiona si una mujer es capaz de ejercer la autoridad, de mandar. Sí, estoy completamente de acuerdo, embajadora. Realmente sí, nos ha tocado mucho más fácil gracias a todo el esfuerzo que ustedes y sus compañeras han realizado, pero realmente tenemos que seguir reclamando estos espacios como nuestros, como dignos para nosotras. Entonces, muchísimas gracias por sus aportaciones y ya vamos con la última pregunta antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas del público. Y la última pregunta es, ¿qué le diría a todas esas niñas, adolescentes y jóvenes mujeres? Ay, perdón. Está muteada, disculpe. Ya. Me brincaste. Una disculpa, perdóneme. Por favor, tome la palabra. Así como dijo Alicia, que aclaremos, ya como leíste en el currículum, ya me hicieron embajadora emérita, lo cual es algo más allá de embajadora eminente. Bueno, eso es aparte. Pero lo que yo quería decir ahorita, por lo cual pedí que me dieras la palabra, es porque eso que acaba de decir Roberta demuestra que las mujeres usan el poder de manera distinta que los hombres. En general, cuando están en posiciones de adoptar medidas, promueven políticas a favor de las mujeres, a favor de la justicia, como hizo Alicia. Lo que hizo Alicia en Kansas sirvió de ejemplo para que todos los consulados tuvieran una ventanilla. Y lo montó con abogadas, y lo montó con doctoras, y fue un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque ella se daba cuenta que todas estas mujeres habían sido víctimas de violencia. Porque les falta mucho para terminar su primer intento. No, no falta nada. Entonces, creo que en la carrera diplomática las mujeres también son muy importantes porque son muy buenas negociadoras. Ya terminé. Muchas gracias y una disculpa por olvidar su comentario. Ahora sí vamos a la última pregunta. ¿Qué le diría a todas esas niñas, adolescentes y jóvenes mujeres que luchan por la equidad de género y que, al igual que usted, quieren dejar una huella en el mundo al crear cambios positivos? Vamos primero con usted, la embajadora emérita Carmen Moreno, por favor. Te voy a decir primero que mi objetivo nunca era así como dejar una huella en el mundo. Mi objetivo era cumplir las tareas en política exterior. Yo quería construir política exterior, quería crear política exterior, quería hacer política exterior. No dejar una huella. Digo, la huella ya llegó después, pero yo no quería, ese no era mi objetivo. Como tampoco es el de Marcela o tampoco es el de Alicia ni el de Roberta, ¿no? Nosotros hemos querido cumplir unas tareas. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que lo único que les puede uno decir a las jóvenes es que tienen que seguir luchando, que van a encontrar muchos obstáculos en el camino, esos no se han acabado, y lo peor es que hay retrocesos todos los días, lo vemos en la prensa, lo vemos en la política, lo vemos en todos lados. Hay retrocesos y esfuerzos para que las mujeres no lleguen a lugares donde deben estar. Todo el tema de la violencia política ahora en las campañas es tremendo. Contra las mujeres es horrible. Inclusive las han matado. Pero no es privativo de México, eso es en todo el mundo. Cuando estábamos en la Comisión Interamericana de Mujeres hicimos una propuesta de una ley modelo contra la violencia hacia las mujeres en la política.
está ahí en los documentos de la CIM. Pero esto es porque las mujeres también tienen derecho de entrar a la política y de poder llegar a puestos de poder. Pero para terminar, y para que vean cómo son los obstáculos y cómo tienen que ser pacientes, persistentes, y cómo la lucha por la igualdad es diaria. Ustedes todas vieron lo que acaba de pasar con la presidenta de la Unión Europea, que fue y no le pusieron silla en la reunión con Erdogan. Para ella no había silla, solo los señores tenían silla. Y ella era la presidenta de la Unión Europea. Yo creo que eso es o sea, no solo pasa en nuestro país, pasa en todo el mundo. Y esos son retrocesos, porque Kemal Atatürk había cambiado ese país y ahora van otra vez para atrás. Entonces es muy importante seguir peleando y seguir luchando y no dejar nunca jamás bajar la guardia. Y a las jóvenes niñas, adolescentes, no se dejen, peleen. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la embajadora Marcela Celorio. Bueno, pues yo les diría dos cosas en seguimiento de lo que dijo la embajadora Moreno, que no se dejen. Cuando yo empezaba en la carrera, pues siempre argumentaba y entonces me decían que estaba enojada y que no me enojara porque estaba argumentando. Entonces, que no tengan miedo, porque yo sí sentí miedo. Yo sí sentía miedo de decir lo que pensaba y sentía miedo de que dijeran, es que está argumentando muchísimo. No, no tengan miedo. O sea, hay que ser uno, hay que tener seguridad. Y la segunda es que sí escuchen a las personas que son mayores que ustedes. En este caso, y que tienen gran experiencia y gran reconocimiento. Por ejemplo, a lo mejor la embajadora Moreno y la embajadora Layud no se acuerdan, pero gracias a ella, cuando me mandaron a mí a Israel, por ejemplo, la embajadora Layud, me acuerdo muy bien que un día dijo, no importa a dónde te manden, tú haz lo mejor que puedas de ese lugar. Y entonces me acuerdo que yo me fui con mi niño de 13 años y yo nunca se lo había dicho a Roberta, pero se lo digo ahorita. Gracias a ella, conocí un país maravilloso y tuve un desempeño fantástico, porque dije, no importa dónde me manden, yo voy a resaltar y mi trabajo va a destacar. Así es que muchas gracias, embajadora Layud. Y a la embajadora Moreno siempre dijo, traten de tener un balance en su vida personal y familiar, porque ella proyectaba lo feliz que fue en su matrimonio, el maravilloso hombre que tuvo a su lado. Así es que yo estoy muy agradecida por eso, embajadora, y lo sigo buscando el balance y ahí voy. Muchas gracias, embajadora. Continuamos con la embajadora Roberta Layud. Creo que está teniendo unos problemas técnicos. Entonces vamos a continuar con la cónsul y futura embajadora Alicia Kerber en lo que regresa la embajadora. Gracias, pues muchísimas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias por este foro. Yo lo que me permitiría sugerirles a todas ustedes es que siempre se acerquen y busquen mentoras. Sí hay mujeres que queremos apoyar a las nuevas generaciones. Acérquense a ellas en cualquier rama, en cualquier ámbito de la vida profesional. Siempre van a encontrar una mentora, así como nosotros las encontramos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Traten de trabajar siempre en grupo, aunque les caiga mal su compañera, unan intereses para realmente hacer fuerza. Solamente así se puede hacer realmente efectivo este concepto de sororidad que tanto suena actualmente, que representa simplemente evitar los actos de discriminación y los actos de machismo. Hagamos más sororidad entre todas nosotras. Y sobre todo, súmense a cualquier feminismo. No tengan miedo en decir, sí, soy feminista de izquierda, de derecha, radical, anarcofeminista, lo que quieran, pero avancemos la agenda de derechos humanos de las mujeres. Tenemos que realmente impulsar esa agenda que a veces, como con el ejemplo que señalaba la embajadora Moreno,
en público no le dejan la silla a la presidenta de la Unión Europea. O sea, es increíble que en estos tiempos en Europa se haya visto eso y haya pasado por dos señores que se sentaron en sus sillas y como si no se hubieran dado cuenta de ello. Otra cosa, si se dedican al trabajo en la Cancillería o desean ingresar al Servicio Exterior Mexicano, tengan en cuenta que es una carrera así de muchas satisfacciones, al igual que de mucho trabajo. Hay que prepararse, hay que estar constantemente actualizándose. Hay muchos retos también, por ejemplo, los exámenes de ascenso, el ser designada a algunos países que no necesariamente son muy amigables con las mujeres, donde todavía la figura de la mujer, como lo decía la embajadora Layuz, no es como muy aceptable en puestos de decisión, en puestos de autoridad, pero esos retos los podemos asumir siempre y cuando realmente nos la creamos. Tenemos que creernos que tenemos voz. No se dejen callar por aquellos que en alguna reunión habla más fuerte que ustedes. Siempre los pueden identificar. A esos que quieren callar a las mujeres porque hablan más fuerte o porque se dirigen al interlocutor hombre y a ustedes las ignoran. No permitan eso, señalen esas cuestiones, porque solo señalándolas y haciéndolas públicas podemos seguir avanzando en evitar que se provoquen estas micromachismos, micro señales de machismo que nos minimizan a las mujeres. Así es que cuenten con todas nosotras, lo digo creo que por todas las que estamos aquí presentes, en que también nos encantaría ser mentoras de ustedes jóvenes profesionistas en caso de que decidan formar parte del Servicio Exterior Mexicano. Gracias. Muchas gracias, cónsul. Finalizamos con la embajadora Roberta. Bueno, me sumo a todo lo que han dicho mis compañeras. Yo les diría un solo consejo: tómense en serio. Si ustedes no se toman en serio, nadie las va a tomar en serio. Una mujer, desgraciadamente, todavía tiene que trabajar más duro, ser más eficiente, ser más puntual, ser más comprometida, hacer mejor las cosas para poder hacer lo que hace un hombre. Entonces, hay que tomarse muy en serio, hay que quererse a uno misma. Empieza por una cuestión de autoestima, por una cuestión de aceptación. Sé tú misma, no dejes que te impongan un rol o un modelo, que te digan cómo tienes que ser. Sé tú misma, ten seguridad en ti misma, pero tómate muy en serio. Muchas gracias, embajadora. Con esto concluimos la sesión de preguntas preparadas y vamos a pasar a las preguntas que hemos recolectado de la audiencia. Y primeramente, la primera pregunta es, ¿en general perciben algún impacto del movimiento feminista mexicano en el resto del mundo, sobre todo en los últimos años? ¿Alguien quiere comenzar a contestar la pregunta? Yo creo que sí ha tenido un impacto mundial las marchas que ha habido en México en 8 de marzo en los últimos años, o sea, sobre todo el último y el penúltimo, ¿no? O sea, sí hay una conciencia de que las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes en México, quieren ejercer sus derechos, están muy preocupadas por el tema del feminicidio y por en general la violencia contra las mujeres. Y a mí me llena de gusto porque quiere decir que hay una nueva generación de mujeres que está dispuesta a volver a empezar a luchar por sus derechos. O sea, que no consideran suficiente el que algunas mujeres como nosotros hayamos tenido el privilegio de ocupar posiciones importantes, que se dan cuenta que hay que luchar por más y por mejor calidad para las oportunidades de las mujeres. Y a mí eso me llena de gusto y me da gusto que se sepa en el mundo que las mujeres mexicanas están en pie de guerra. Muchas gracias, embajadora. ¿Alguna de nuestras otras invitadas quiere agregar algo? Bueno, de no ser así, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Andrea Moreno pregunta, ¿qué opinan sobre una perspectiva feminista en la diplomacia?
Pues, perdón, para no dejar el espacio libre, creo que lo de la perspectiva feminista se responde con lo que hemos estado hablando de la política exterior feminista. Creo que ya hemos dado respuesta a ello y sin embargo, a pesar de que ya tiene un año y más la política exterior feminista, pues poco sabe el público en general de esta política exterior feminista y de lo que se ha avanzado en los temas tanto multilateral como bilateral y consular. Yo los invitaría a que se echaran un clavado a todo lo que está haciendo la Cancillería actualmente en este ámbito para que realmente puedan también entender un poco lo que es la política exterior feminista. Muchas gracias. ¿Alguien gusta agregar algo? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Galilea Jiménez pregunta, ¿qué objetivos se han planteado en la diplomacia para alcanzar las metas desarrolladas en el foro Generación Igualdad que se llevó a cabo hace pocos días en México? Embajadora emérita, por favor. Gracias. Mira, los objetivos son precisamente darle importancia a la igualdad y al empoderamiento de las mujeres. El hecho de que a nivel de jefes de Estado se tome el tema. Aquí en México se conectaron 10,000 personas durante los 3 días que duró la inauguración del evento Generación Igualdad. Esto va a concluir en Francia en el mes de junio y entonces ahí va a estar el presidente Macron también, como estuvo aquí, nada más que aquí era por video, allá estará en persona. Pero ¿esto qué quiere decir? Que están poniendo el tema de las mujeres en el centro de la discusión política, porque son los jefes de Estado los que lo están haciendo. Y creo que eso es muy importante. Quitar la invisibilidad de las mujeres, que todas hemos sido siempre invisibles. No te ven, te pasan, no te saludan. ¿Cuántas veces nos ha pasado que ni siquiera nos toman en cuenta? Eso tiene que desaparecer. Yo creo que el foro Generación Igualdad es una forma de convocar a la sociedad civil, a todas ustedes, a todos los académicos, a todos los de la política, a todo el mundo, para que contribuya a que este tema esté en el centro del debate internacional. Muchísimas gracias, embajadora emérita. ¿Alguien más gusta agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta? ¿No? Excelente. Regina Villarreal pregunta, ¿cuáles consideran que son las tareas pendientes de México para crear una sociedad más justa e igualitaria? Bueno, pues si me permiten a mí contestar aquí, yo creo que el tema de esta comunicación y este diálogo entre nosotros, entre hombres y mujeres, es una tarea pendiente. Yo lo vivo todos los días aquí con las comunidades migrantes. Nos traemos nuestras culturas, nuestras tradiciones, pero también muchas malas prácticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la violencia doméstica que ya habían comentado, esa falta de respeto a la mujer, es algo que también estamos exportando. Hay el machismo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que incluir a los hombres, tenemos que crear ese espacio de diálogo para que también empiecen a reconocernos y a respetarnos. Porque si también nada más vamos en un solo carril, y a mí me da muchísimo gusto que haya mujeres apoyando a mujeres, pero también necesitamos a los hombres. Somos una sociedad de hombres y mujeres compuesta por ellos y necesitamos abrir esos canales de comunicación. Tiene que haber un entendimiento para crear ese respeto y ese lugar que necesitamos y ser visibles. Muchas gracias, embajadora. Esa fue nuestra última pregunta y queremos, de parte de Girl Up Tech de Monterrey y la Sociedad de Alumnas y Alumnos de la Licenciatura de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, agradecerle su presencia a nuestras invitadas por esta sesión de tanto alto valor. Fue un privilegio tenerles con nosotros y estoy segura que sus palabras nos han motivado para seguir logrando cambios positivos.
A todo el público les recordamos consultar las redes sociales de Girl Up y la Salri para seguir enterándose de eventos como este. Y sin más que decir, muchas gracias y hasta pronto.